El Ministerio de Fomento acaba de aprobar el anteproyecto del tramo de la autovía 11 entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba. Esto son 33 kilómetros, realmente va a desatascar esta anhelada y tan deseada conexión entre dos capitales de provincia castellano y leonesas como son Valladolid y Soria. Bueno, entre otros, todos los grupos representados en las cámaras y en las administraciones, también en Valladolid y en las Cortes de Castilla y León, Izquierda Unida está manejando ya todos esos datos y una de las últimas reacciones que nos ha llegado ha sido precisamente desde esta coalición política. Por eso, hoy, el invitado es el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, que es José María González. Muy bienvenido a La Quinta Esquina. Gracias por estar con nosotros. Señor González, ¿por qué creen ustedes que es la peor opción? ¿Solo porque es la más cara? No solamente porque es la opción más cara, sino porque nosotros entendemos que detrás de lo caro económicamente también hay una carestía que tiene que ver con lo medioambiental y una carestía que tiene que ver con la servidumbre habitual, y porque además nosotros entendemos que el Partido Popular, el gobierno del señor Rajoy, ha ido a tomar una opción en la que hay intereses claros, intereses contundentes. Nosotros nunca hemos entendido por qué se apostaba, porque se viene apostando desde hace mucho tiempo, no es una novedad cuál es nuestra postura. Nuestra postura siempre ha sido la de el desdoblamiento en todo ese tramo, el aprovechamiento de lo que hay, y cualquiera que pase por esa carretera nacional, yo paso habitualmente, últimamente, pues he pasado en los 2 últimos meses, creo que en 5 ocasiones o 6 por ese tramo, y hay espacio suficiente para no generar ni excesiva agresión al medio ambiente, ni generar agresiones particulares, como algunos entienden que sería una agresión, pero tanto en una margen como en otra de la actual carretera hay espacio, incluso espacio público. Pero choca mucho, fíjese, hace 8 años, creo que es una de las primeras declaraciones o la primera declaración de impacto ambiental al respecto, ya decía que la opción sur pues era más dañina para el lobo ibérico, que es una especie protegida. Choca que un partido político como es el de ustedes, que luchan precisamente, y lo está diciendo usted, en favor del medio ambiente y por proteger tanto naturaleza como fauna, pues opte por la sur. Bien, vamos a ver, si no mal recuerdo, después de ver los mapas publicados últimamente, la distancia entre una opción y otra es metros, no es una distancia excesivamente alejada, con lo cual, digo por el tema del lobo ibérico en esa zona, ¿no? Y por otra parte entendemos que hay otros intereses que no son los del lobo. Los intereses del lobo están en ciertas zonas y el gobierno, ni el gobierno de Castilla y León ni en la administración central actúa como debiera de actuar, con decisiones de perseguir a aquellos que se cargan los lobos, ni con tomar medidas para que los lobos no afecten a los ganaderos, ni con tomar medidas para que aquellos ganaderos que se ven afectados por el lobo ibérico pues vean cubierta su perjuicio económico en tiempo y forma, como la Junta debiera hacer frente a ello. Es decir, que al final están chocando o están entrando más agentes que el lobby que al que a veces se denomina de los vitivinícolas, del mundo vitivinícola. Yo creo que entra el lobby vitivinícola claramente. Pero ¿y cree que así de contundente? O sea, que la única decisión, la decisión que se ha tomado, son 33 kilómetros, que tampoco nos lleva Soria esto. Tampoco nos lleva Soria, pero ciertamente quien haga ese recorrido se dará cuenta que esos 33 kilómetros son fundamentales para los sorianos y son fundamentales para los ciudadanos que vivan en Peñafiel y son fundamentales para toda la comarca. ¿Por qué? Porque es una comarca con un cierto dinamismo económico y ese dinamismo económico se ve limitado en muchas ocasiones por los problemas de ese tráfico. Nosotros hemos apostado por el desdoblamiento y si se hubiese apostado y puesto en marcha hace muchísimo tiempo, otro gallo hubiese cantado en la zona de
mayor desarrollo del que ha tenido, y es de las zonas de Castilla y León, de las zonas de la provincia de Valladolid, que bueno, sigue manteniendo un cierto nivel demográfico en zonas rurales. No estamos hablando de otras zonas de la provincia de Valladolid sumamente abandonadas. Pues otro gallo hubiese cantado de haberse avanzado por el desdoblamiento, que hubiese sido sencillo técnicamente, sencillo económicamente, en la época de las vacas gordas económicas, en la época del ladrillazo y en la época de la burbuja. La Quinta Esquina, ya saben ustedes que es un programa que hace la 8 de Valladolid con El Mundo y con El Rayo. Por eso en la mesa nos acompañan ahora Felipe Ramos, subdirector de Diario de Castilla y León. El Mundo, muy bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Y gracias también por estar aquí, Goyo Castro, informativos de Radio Castilla y León. Muchas gracias. Al respecto, ¿alguna pregunta tenéis, compañeros, de este tema? Cambiamos de asunto. Sí, bueno, teniendo en cuenta el ritmo de esta autovía, siempre queda el consuelo de que un próximo gobierno pues puede cambiarlo y en definitiva no llevarse a efecto, porque, insisto, a este ritmo, estamos hablando de 34 kilómetros, lo de la Valladolid-Soria puede estar finalizado en el año, pues eso, 2080, 2070. Hombre, vamos a ver, es una realidad de que esto además es un anuncio totalmente electoralista y preelectoral. Y que viene en el boletín oficial. Sí, viene en el boletín oficial. Pero me van a permitir, yo recuerdo en todas las ocasiones que esa autovía ha salido en el boletín oficial y otras autovías paralizadas han salido en el boletín oficial, como incluso allá en los años 90... En los años 90, final de los 90, alguna partida aparecía para empezar el estudio de ampliación de líneas de ferrocarril de alguna ciudad de esta comunidad, y ahí se quedó. En que aparezca en el boletín una partida de 104.000 euros, pongo el ejemplo de 104.000 euros, que era aquella que nunca se llega a ejecutar, con lo cual muchos nos tememos que se esté jugando en este momento, y esto que digo aquí es casi denunciar cómo en este año, que va a ser el preelectoral, y después de las elecciones del 25 de mayo, los que tienen la sartén por el mango de las decisiones sobre el boletín van a seguir utilizando la churrera del boletín para sacar decisiones de este tipo que nunca se sabe si van a finalizar o no van a finalizar. ¿Qué pasa con la Valladolid-León, por ejemplo? ¿Por qué está paralizada la Valladolid-Soria? ¿Por qué más allá de Aranda no se trabaja cuando hay campo ya preparado para ello? Usted mismo sabe la respuesta, pues no hay dinero. Bien, pues resulta que no hay dinero para finalizar a lo que le falta solamente un 40% de inversión, y sí va a haber dinero para iniciar expropiaciones, iniciar planificación e iniciar las obras. Por eso hablo de preelectoralismo. Yo le compro ese mensaje preelectoralista del que habla usted, le compro esa churrera electoral de la que habla usted, y le pregunto claramente, mañana va a estar el debate sobre el estado de la comunidad, ¿usted cree que ese debate mañana va a ser en clave meramente de churrera electoral? Vamos a ver, me gustaría que no fuese en clave de churrera electoral, pero yo creo que don Juan Vicente Herrera no va a hacer abstracción de que tiene encima de la mesa, a la vuelta de la esquina, unas elecciones autonómicas y unas elecciones municipales, y que como va a tener en sus manos la redacción de unos presupuestos y la mayoría para aprobar esos presupuestos, yo creo, ojalá me equivoque, digo que ojalá me equivoque, y sea un debate que se centre en los problemas que tiene la comunidad y que den soluciones para la comunidad el próximo año el señor presidente, y que además hable de soluciones reales con recursos reales. Pero me temo muy mucho, sobre todo después de la decisión que ha tomado el gobierno del señor Rajoy con una reforma fiscal que solo beneficia a unos pocos, que solo beneficia a los que más tienen, y que va a generar problemas a la propia Junta de Castilla y León y a Castilla y León, porque una parte de los presupuestos generales del Estado. Yo creo que vamos a ir a un debate del Estado de la comunidad con un inicio matinal preelectoral. En ese debate, lógicamente, lo que se hace es pasar revista a lo que han sido 12 meses. La pregunta es, yo creo que bastante clara en ese sentido. Hoy los vallisoletanos, los castellanos y leoneses viven mejor, tienen motivos para ser más optimistas que hace 12 meses. Bien, yo que he estado haciendo la calle literalmente durante las últimas semanas
preguntando a los ciudadanos qué es lo que opinan de este año de don Juan Vicente Herrera, qué les sugeriría si tuviese los 20 minutos que yo tengo para dirigirme a él, los ciudadanos no perciben en sí mismos ninguna alegría y no lo perciben en su entorno. Los ciudadanos lo que perciben que la situación es más grave que era hace un año, que la situación está muy complicada y que las familias, fíjense ustedes bien lo que voy a decir, las familias ya no pueden aguantar mucho más el estar sujetando situaciones de hijos de 35 años o de hijos de 45 años y nietos de 15, ya no pueden estar aguantando más esas situaciones. Y no lo dice solamente el ciudadano de la calle en Peñafiel, en Aranda de Duero, en Laguna de Duero, en Medina del Campo, en Tordesillas, en Valladolid Ciudad, o en Soria, o en León, en Ponferrada, o en Ávila, en Palencia. Lo dice además alguien que tiene muy poco que ver con el rojerío de este que está hablando, como puede ser Cáritas, cuando detecta un incremento importante de la bolsa de pobreza en Castilla y León. Y además fundamentándose en algo que a mí me llama poderosamente la atención. Se fundamenta en declarar dentro de la bolsa de la pobreza aquel que tiene unos ingresos asegurados de los que descuenta el valor del alquiler o del pago de la vivienda y le quedan 200 euros mensuales. Yo creo que comprar pan, leche y huevos, solamente eso, para una familia de 2 miembros, durante 30 días al mes, 200 euros no da. No soluciona. No. Un momentito, entonces, ¿qué hubiese sido si hubiésemos ido a 300 euros? Es decir, habría un 40% de la población de Castilla y León que estaría dentro de esa bolsa de la pobreza. Más sobre este a Herrera le diría esa campaña de Izquierda Unida en unos segundos. Ni se muevan que volvemos a ver. ¿Quieres aprender una profesión con futuro? No pierdas ni un minuto. Matricúlate ya en los nuevos cursos de peluquería y estética en las academias Revlon Professional. Contamos con lo último en aparatología y los mejores productos para tus prácticas. Con posibilidad de realizar eventos en el mundo de la moda, escenografía, televisión, teatro, desfiles. Matricúlate en la academia Revlon Professional y descubrirás un mundo fascinante. A finales del año pasado renovaba por unanimidad absoluta como coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León José María González. Es nuestro invitado esta noche en esta última quinta esquina de la temporada. Estábamos hablando hasta hace unos segundos de esa campaña Herrera le diría y del pulso que estaban tomando su grupo, su coalición política a la comunidad autónoma. Y nuestros compañeros creo que tenían alguna réplica que hacerle. Sí, no quería dejaros con la palabra en la boca. No. Hablaba usted de esa bolsa de pobreza, que es verdad que dice Cáritas y que está ahí y que no se puede negar, pero a mí me gustaría, y ustedes por ejemplo son su grupo que gobierna en coalición en algunos, por ejemplo en Andalucía, en algunos territorios de este país, donde también existen esas bolsas de pobreza. Yo no sé, usted, por ejemplo, mañana en el debate sobre el Estado de la Comunidad, ¿qué tipo de iniciativas va a presentar o le va a pedir a Herrera que lleve a cabo para tratar de eliminar esas bolsas de pobreza? Porque, quiero decir, eso lo vemos, eso está, y está muy bien, y es verdad que quien tiene que gestionar es el que tiene la mayoría, pero ¿alguna propuesta tendrán ustedes? Bien, yo quiero empezar agradeciendo que me saque aquí a Andalucía, porque como me imagino que volverá a salir mañana. No, yo sé que suele salir. Ustedes donde gobiernan, no tienen muchos sitios donde gobiernan. Es verdad que gobiernan en Andalucía con el PSOE, pero voy a y en Extremadura permiten que gobierne el PP. Voy a trasladar solo para hacer un inciso. Lo de Andalucía, reconocerá que es el auténtico talón de Aquiles que ustedes tienen. No, claro, están ustedes predicando, digamos, de una manera, pero luego la realidad no es ningún talón de Aquiles, por eso le agradecía. Proponga usted. No, primero, por eso le agradecía que lo mentase aquí, porque me va a permitir, ante unas cámaras de televisión y ante decenas o centenares de miles de personas, de ciudadanos que nos puedan escuchar, decir algo que he dicho en el Pleno de las Cortes
hasta en 3 ocasiones cuando me han sacado a Andalucía y nunca ha salido ningún medio. Y yo digo, en Andalucía Izquierda Unida no es responsable de la situación, es corresponsable de las soluciones. Y yo, en este debate en Castilla y León, admitiré, lo admito en cualquier momento, ¿no?, pero me haré responsable de la mala gestión en un gobierno en Andalucía, cuando de esa corresponsabilidad, al cabo de 2 años y medio o 3 años, resulte que la situación sigue así de mal. Entonces, en Andalucía la situación era tremenda. Y yo me quiero centrar en Castilla y León, pero diciendo que yo me quiero hacer en cada minuto, desde la oposición, corresponsable de la solución de los problemas de los castellanos y leoneses. No, ni mi fuerza política ni yo nos sentimos responsables de ¿cómo se ha llegado aquí? Pues entonces soluciones. La primera solución pasa por algo que yo vengo repitiendo en las Cortes y ante los medios de comunicación bastante durante el último año y medio. Hay que llegar a la justicia social, y a la justicia social no se llega sin lo que hablábamos antes, hablando de la autovía del Duero, sin recursos. Pues para llegar a la autovía fiscal, perdón, a la justicia social, con recursos económicos, en Castilla y León hay que avanzar hacia la justicia fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que si las medidas que nosotros hemos propuesto por activa y por pasiva en enmiendas parciales a los presupuestos de los últimos años, desde que hemos recuperado la presencia en las Cortes de Castilla y León, este es mi tercer debate del Estado de la Comunidad, pues en 3 ocasiones hemos presentado enmiendas a los presupuestos de reforma fiscal, para que los que más tienen más paguen, los que menos tienen no paguen, y además recaudar más en Castilla y León, y eliminación de subvenciones que entendemos que solo benefician a muy poquitos castellanos y leoneses. Y por esa vía, con los datos de la Junta de Castilla y León, con los datos que la señora consejera de Hacienda ha dicho en diferentes comparecencias, en diferentes debates y en respuestas, el mínimo de incremento del presupuesto en Castilla y León sería de 500 millones de euros, solo modificando con nuestra capacidad. Esa sería una fórmula. Y luego otra fórmula mayor sería poner el acento en la generación del empleo. No tiene sentido que una consejería como la de Economía, responsable del dinamismo económico en la comunidad, bueno, responsable, pero que no genera dinamismo económico, el año pasado haya ejecutado, si no me equivoco en estos momentos, el 23% del presupuesto de la Consejería de Economía. Y en ese 67% que quedan recursos para poder generar empleo, para apoyar a pequeñas y medianas empresas. Y luego hay otro elemento clave, que es el de la financiación de la pequeña y mediana empresa en Castilla y León. Aquí se ha abandonado por parte del Gobierno de la Comunidad la necesidad que se veía y en la que coincidíamos durante mucho tiempo, de que existiese lo que llamamos el músculo financiero propio, que era que el ahorro de los castellanos y de los leoneses, de las castellanas y las leonesas, sirviese para generar dinamismo económico y social aquí. Eso se ha perdido, pero se podría recuperar. ¿Cómo se podría recuperar? Con la creación de una figura que nosotros hemos dado en llamar, y coincidimos con los agentes sociales, Instituto Financiero, que generase ese apoyo financiero hacia las pequeñas, medianas empresas y autónomos que no lo tienen. Y lógicamente que también hubiese de la partida de los 500 millones de euros para acabar con los recortes en educación, acabar con los recortes en sanidad, para evitar que las familias se pase hambre y un largo etcétera. Entonces la solución está. González, que tenemos muchas cosas que preguntar y poco tiempo. Sí, hablamos por ejemplo, es que como en el Parlamento a los 3 minutos le suelen quitar a los 4 en cuanto alguien no me corta, con lo cual está muy bien. Fíjese usted, a una pregunta clara de propuestas, que ha hecho una serie de propuestas, usted ha llegado a terminar con la creación de un nuevo organismo. Aquí parece que ustedes, los políticos, todo lo arreglan con creación de nuevos organismos. Ahora usted de crear un instituto financiero, pero oiga, no vale con lo que hay ya. Hay que crear uno nuevo. Pues no vale con para crear más cargos. No vale con lo que hay. No hay por qué generar más cargos. Se puede gestionar públicamente. Yo le garantizo que si crea un instituto financiero, pero no hay más cargos. Para nada. Mire, hemos vivido durante las últimas semanas
una campaña mediática con la creación del Consejo Financiero de Castilla y León, donde participan diferentes entidades de la comunidad, la Junta de Castilla y León, pero cuando uno lee los objetivos de ese consejo, en esos objetivos no aparece para nada la obligación de poner recursos cada entidad para financiar la pequeña y mediana empresa y las familias de Castilla y León. Y podría haber aparecido, y entonces igual yo no estaría hablando en este momento de ese instituto financiero. ¿Por qué? Porque me lo habían dado solucionado, pero se han hecho la foto y nada más, porque cuando uno lee los objetivos, ni hay objetivos claros, ni hay recursos al servicio de él. Sí, señor González, usted afronta este último debate, la presente legislatura, el debate sobre el estado de la comunidad, en una situación, digamos, con su futuro clarificado políticamente, me refiero como candidato de Izquierda Unida, salvo error u omisión. Mi organización no ha decidido quién. Bien, vale, pero todos sabemos que usted va a encabezar esa candidatura. Y mientras que, por ejemplo, desde el presidente de la Junta no ha desvelado todavía su futuro, y el grupo socialista, pues el PSOE ya sabe usted cómo está. ¿Eso qué lectura hace? ¿Esto le da, digamos, añade un plus a ese debate en cuanto a interés, en cuanto a la forma de afrontarlo? No se me ha pasado por la cabeza que esa sensación de tres patos cojos, sí, voy a hablar de tres, no, de cuatro, porque ninguno hemos sido nominado, tenga que influir en el debate del estado de la comunidad. Uno tiene la responsabilidad de dar a conocer qué es lo que ha hecho con la mayoría absoluta que le han dado los ciudadanos hace 3 años, y de qué piensa hacer en estos menos de 12 meses que le quedan de gobierno. El día 24 de mayo del 2015 serán las elecciones, y entonces realmente es menos de 12 meses de toma de decisiones, y no debiera ir ahí ni con un discurso preelectoralista como hablábamos en un principio, ni con el ala tocada por no saber si se va a ir a su casa porque quiere irse a su casa, o va a continuar de candidato porque él quiera y su partido quiera. Ni ninguno de los que hablamos desde la oposición debiéramos estar condicionados por esa decisión, o por lo menos esa es mi perspectiva y la perspectiva de Izquierda Unida de Castilla y León cuando hemos trabajado lo que debe ser el debate del estado de la comunidad. Y cuando yo he estado en la calle en esa campaña, nadie me ha planteado quién va a ser candidato a las próximas elecciones, nadie. Es cierto que algunos me decían todos los políticos sois iguales, algunos me decían quien está gobernando debe irse, pero nadie creía que en la situación que se estaba viviendo podría verse una condición a mayores, que era no saber el futuro, no político de las personas, sino político de la comunidad, porque quien esté en el gobierno o quien vaya a ser candidato por una u otra organización, con su organización van a condicionar el futuro de los castellanos y leoneses. Perdone, pero la duda o la sombra de la duda la imponen ustedes mismos. Usted acaba de empezar esta tertulia diciendo que el anuncio de la ONCE es un anuncio puramente electoralista. O sea que el matiz electoralista, perdone, lo meten ustedes. Y como está claro que no se puede obviar que existe ese matiz electoralista, y que de aquí a un año, de aquí a menos de un año, hay elecciones municipales y autonómicas, y eso está ahí, yo quería entrar por ese matiz electoralista. Y acabamos de pasar un proceso en las europeas con la irrupción potente y muy fuerte de una fuerza de izquierdas, que es Podemos, que digamos sorprendió a todos, sobre todo a las fuerzas de izquierdas como es Izquierda Unida. ¿Usted teme que esa fuerza de izquierdas, que es Podemos, pueda restarle votos o le pase por encima en unas hipotéticas elecciones municipales y autonómicas, si es que se presentan? No, a mí lo que me preocuparía es que en las próximas elecciones municipales y autonómicas el partido gobernante, el Partido Popular, que es responsable de la situación en la que está la ciudadanía de Castilla y León, en la que estamos de forma global, porque yo creo que nadie en su cercanía física o sentimental deja de tener a alguien afectado por esta situación de crisis, lo grave sería que volviese a gobernar. Eso sería lo que realmente me preocuparía. No me preocupa para nada que los ciudadanos opten por opciones políticas diferentes a la que yo represento y que tengan una visión de sociedad cercana a la que nosotros defendemos. Otra cuestión es que, además de
que quien está gobernado con mayoría absoluta mantuviese esa mayoría absoluta, nos preocuparía muy mucho que apareciese una fuerza política con ideas fundamentadas en la pureza de la sangre, por ejemplo. ¿Cómo afrontar? En ese caso, Valladolid es muy particular porque triplicó concejales en las últimas elecciones. Pues como lo está viviendo ahora mismo Izquierda Unida, al hilo de todo lo que nos comenta Felipe. Estamos a 11 meses justos, más un día. Desde el convencimiento que puede llegar a triplicar concejales. Yo estoy convencido que los ciudadanos saben perfectamente quién está dando la cara, defendiendo las soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos de Valladolid, quién no se corta por ningún condicionamiento personal o económico, y quién además está en la calle con ellos con los problemas. Y están los 3 concejales de Valladolid, y están cada uno de los concejales o alcaldes que tiene Izquierda Unida de Castilla y León en esta provincia y en esta comunidad. ¿Cree que podían entonces llegar a crecer incluso? Yo, a mi amigo Manuel Sarabia, actual portavoz de el Ayuntamiento de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valladolid, desde la prenoche electoral, desde el día que acabaron las elecciones, no los resultados, le llamaba al alcalde Manolo, y se lo sigo llamando. Estoy convencido de que Manuel Sarabia, si Izquierda Unida en Valladolid sigue presentándole para ser candidato a la alcaldía, sería un gran alcalde de esta ciudad, y tiene muchas papeletas, y los 3 han hecho un trabajo no solamente loable para este que habla, que es el coordinador general de Izquierda Unida de Castilla y León, sino para toda la ciudadanía, porque cuando hemos hecho la calle y me han acompañado, lo percibía, y yo lo percibo cuando voy solo por los barrios. Me hablan de Manolo, me hablan de María y me hablan de Alberto. Además, así, les conoce la gente, pero les conoce por sus hechos, no porque sean habituales del paseo con el perro, que también lo tendrán. Pero es que, si es así, ¿a qué achaca usted el que en las pasadas elecciones europeas les adelantara por la izquierda Podemos? Yo no quiero fijarme... Hábleme de Izquierda Unida, no me hable otra vez del PP. Del PP ya, pero hábleme de Izquierda Unida. Es decir, sí, pero vamos a ver, estábamos hablando de la ciudad de Valladolid. ¿Por qué cree que no? Por eso aquí no hubo adelantamiento en la ciudad de Valladolid. Sí, se colocó de tercera fuerza política Podemos. En algunas provincias de Castilla y León, sí, pero... Y aquí en algunas ciudades también. En algunas ciudades... Cuarta, tercera. Pero insisto... Pero es igual. ¿Qué valoración hacemos? Pues que de repente ciertos ciudadanos que no habían ido a votar, o ciertos ciudadanos que vienen de algunos partidos que habían hecho un discurso de izquierdas y una praxis de centroizquierda o de centro solamente, decidieron votar a lo nuevo, a lo moderno, a lo que parecía incluso menos comprometido que votar a Izquierda Unida. Pero yo he de decir, no nos preocupa a sabiendas de que nosotros siempre decimos que Izquierda Unida de Castilla y León y Izquierda Unida no es la única fuerza situada a la izquierda, siempre lo hemos dicho, a mí se me ha oído, y de hecho siempre hemos trabajado para ir con otros colectivos que existiesen. Yo incluso cuando fui nominado en la noche electoral como ya procurador de las Cortes, las primeras declaraciones que hice a los representantes de los medios allí presentes fueron: quiero ir a las Cortes para ser no solamente representante de los ciudadanos que han dado el voto, no solamente representante de aquellos que me han elegido, sino también de todo el tejido social y todos los ciudadanos que no han tenido una voz ni se han sentido representados. Eso está grabado. Y entonces, que algunos han decidido votar a algo que aparece como novedad y que puede ser menos conocido, no nos preocupa. Y nos preocuparía que estuviese situado ideológicamente en otro espacio ideológico. Parece que es un halago lo que decía usted, que han decidido votar algo menos comprometido y más moderno. Parece que la gente busca eso, Izquierda Unida no quiere ese público. Aquí parece más moderno aquello que de repente aparece sin ser conocido, porque utiliza de medios de comunicación
que se les abren las puertas como aquí se me abre a mí en este, ¿no? A eso digo de lo moderno, porque lo moderno, lo posmoderno y lo premoderno, bueno, tiene ahí unas definiciones conceptuales que son complicadas. He utilizado la expresión moderna porque creo que la puede entender la ciudadanía con mucha más facilidad. Perdón, señor González, pero ¿no cree usted que los políticos, y aquí hablo ya en general de los políticos de los dos grandes partidos, y ustedes están minusvalorando y despreciando un poco el voto de Podemos y no están sabiendo entender la voz que están lanzando a la sociedad con las urnas? Bueno, la voz que está lanzando la sociedad con las urnas, no le preocupa, ¿no? Yo cuando he estado en la calle, y no es la primera vez que estoy en la calle, el año pasado hice la misma campaña, con anterioridad habíamos hecho otra después de estar en las Cortes, nos preocupan los ciudadanos y entendemos que eso es la voz del alcalde, y quizás a lo mejor lo que hayamos hecho cierta dejación es de el voto. Porque yo mismo he dicho en muchas ocasiones a los ciudadanos, me importa ayudar a solucionar los problemas y lo de menos es a quién votes. Ciertamente, igual nos ha faltado cierta ambición a la hora de dirigirnos a los ciudadanos y decirle al ciudadano que, vale, trabajamos esto, no en plan paternalista por ti, sino trabajamos esto contigo y no por ti. Y así lo decimos, pero además de contigo, dentro de unos meses o de un año va a haber un proceso electoral al que nosotros te vamos a demandar el voto. Quizás nos ha faltado eso. Después de las elecciones europeas, además de la derrota de Podemos, sucede lo que ha sucedido con el Partido Socialista. ¿Cuántas veces ha frotado usted las manos viendo lo que pasa en el Partido Socialista? No, yo no me froto las manos nunca cuando veo que existen problemas, ni en familias que conozco, ni en vecindarios que conozco, ni en organizaciones políticas que conozco. A mí lo que me preocupa es que creo que llevo 7 años de coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León y he conocido 3 secretarios generales del Partido Socialista en Castilla y León. Entonces lo que me preocupa es la relación de partido a partido que pueda existir, y en lo demás de frotarnos las manos, para nada. Allá cada uno, que es una situación complicada la que viven, yo no la quiero en mi casa. Pero, entonces usted, por lo de la pregunta inicial, ¿no cree que se puedan extrapolar esos resultados a las municipales y autonómicas? ¿Cree que las elecciones europeas son un paréntesis? Donde la gente vota una cosa distinta. No creo que sean un paréntesis. No creo que sean un paréntesis, porque entonces los ciudadanos se equivocarían. Si de repente desaparece una masa de ciudadanos que vota, alguien desaparece, o esa organización, si llegan a conformarse como organización autonómica, que no existe, decidiesen no presentarse a las elecciones, esa bolsa desaparecería. Entonces vamos a dar que se van a presentar y vamos a dar de que los ciudadanos van a tener una opción más en la que han de valorar quién ha estado trabajando con un discurso y quién es nuevo con un discurso muy parecido. Y con la particularidad de que han pasado por la lupa de lo que es el análisis ya detallado de lo que es cada opción, algo que por ejemplo no ha pasado con Podemos en este caso concreto en las pasadas elecciones, que es verdad que era una novedad, y era una novedad, bueno, pues cuando menos llamativa, y por ahí han podido... A mí para nada me preocuparía que nosotros triplicásemos los resultados en la ciudad de Valladolid, en las Cortes de Castilla y León, y además estuviese Podemos con una fuerza equivalente a la que tiene en este momento superior. Para nada. Sería la ciudadanía confluyendo en una misma decisión política de un objetivo común. Si el objetivo que se plantean es el que se puede definir de sus intervenciones y de parte del programa que conocemos. O sea, están cercanos y podrían llegar a ciertos acuerdos. Estamos en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid, por ejemplo, hay un concejal de Podemos, 3 de... Yo siempre digo, y lo digo, ¿se lo ha imaginado alguna vez? Como único procurador de Izquierda Unida de Castilla y León en las Cortes, siempre digo, los acuerdos o desacuerdos que yo vaya a tener, o que se vaya a tener con mi fuerza política, va a ser con la propuesta, no de quien lo hace. Entonces, a mí me es indiferente
que votemos unánimemente el Partido Popular, el Partido Socialista, UPL, Izquierda Unida, si el objetivo de esa propuesta, el carbón, hemos votado el tema del carbón conjuntamente los cuatro, no tengo ningún problema. Y no hay afinidades políticas ahí, pues si hay alguna afinidad política, pues mucho mejor para los ciudadanos. Sí, a mí me gustaría volver a los temas más terrenales, por decirlo de alguna forma, y hablar de un tema que ha estado ahí estos días, ahora que se han dado la semana pasada, perdón, las vacaciones a los alumnos, el tema de los comedores escolares. ¿Es tan preocupante la situación como para llegar a demandar la apertura de los comedores escolares en Valladolid y en Castilla y León? Es sumamente preocupante. Yo he llegado, voy a decir dónde, a la ciudad de Soria, a hacer la alcalde, y me he encontrado que como los medios de comunicación habían anunciado mi presencia, había una señora en representación de un conjunto de padres y madres a entregarme una reivindicación que tenía que ver con un comedor escolar de Soria, acompañado de, creo, 1980 firmas. Y no las habían recogido para entregárselas a Izquierda Unida. Las habían recogido para entregarlas al gobierno de Castilla y León, a la Junta, y ya se las han entregado, se las habrán entregado, y aprovecharon que yo iba a Soria para entregármelas. Cuando la población a mí en ciertas localidades me dice, ¿qué va a pasar con esa familia? Y te dicen la familia aunque no la conozcas, y dicen que son vecinos pero conocen, si no va a estar el comedor escolar. Esta es una realidad. Y es tan preocupante que si una virtualidad ha tenido la proposición no de ley que presentamos en el pasado pleno desde el Grupo Mixto, fue la siguiente, la virtualidad, que presentamos la proposición no de ley y al día siguiente la Junta de Castilla y León, al día siguiente, en Consejo de Gobierno, responde el consejero de Presidencia ante el tema que no ve importante abrir los comedores escolares, pero que la Junta de Castilla y León va a tomar medidas para evitar que haya niños que pasen por problemas de desnutrición durante el verano. Y llegamos al Pleno y el propio presidente de la Junta de Castilla y León anuncia una partida de 1,5 millones de euros a mayores. Y en este último Consejo de Gobierno ya aparece el dinero. Ya aparece el dinero, pero es que hay algo más. Coincidiendo con la presentación de la proposición no de ley, los directores de los colegios de Castilla y León reciben una carta de la Junta de Castilla y León pidiéndoles datos estadísticos de los niños que consideran que lo pueden pasar mal. Y yo digo, ¿cómo es posible eso si en el mes de noviembre, a propuesta de Izquierda Unida, en ese pacto que firmamos los 4 grupos con la Junta de Castilla y León, que además se avaló con el acuerdo de renta garantizada con los agentes sociales, se introduce un elemento que es recursos para evitar los problemas de alimentación de los niños, a petición de Izquierda Unida de Castilla y León? Y en junio siguen los problemas, no, se han incrementado. Pues no es hacer demagogia, para nada, sino todo lo contrario. Y me preocupa enormemente, y me preocuparía que tomasen la decisión de abrir uno por capital de provincia, porque entonces sí se estaría estigmatizando a los niños. Perdone, está clarísimo que la situación, siendo así, es extremadamente grave, y es hora ya de que los políticos se den cuenta de ello, de que las cifras macroeconómicas van por un lado y la microeconomía de las familias va por otro. Pero el consejero de Educación, en una entrevista en el Mundo de Castilla y León, decía que ese problema con ese niño denotaba, y eso está claro detrás, un problema familiar, y que evidentemente a la familia había que atenderla. ¿No cree usted que lo que tendría que hacerse es una atención integral a esa familia y no solo al niño? Bien, vamos a ver, la atención integral a la familia se tendría que haber hecho ya por parte de la Junta de Castilla y León, y algunos creíamos, después de ese pacto, que se estaba realizando, pero no nos sirve que en este momento, estamos hoy a día 24 de junio, ¿no? Sí. 24 de junio, hoy 24 de junio, la Junta se ponga a pensar qué familias son las que necesitan ayuda.
no sirve para el mes de julio, el mes de agosto, ni los pocos días que sirven de junio. ¿Cuándo va a saber la Junta de Castilla y León las familias que necesitan ayuda? ¿Cómo vamos a poder controlar desde la oposición qué familias son las que han recibido la ayuda y cuántas lo necesitaban? Y es muy complicado a veces para la familia que todavía no se ha acercado a pedir ayuda, porque es complicado pedir ayuda, muy complicado pedir ayuda. Y es el último extremo, pero si esperas al último extremo, el niño pasa hambre. Y si no pasa hambre, tiene problemas de desnutrición, de desequilibrios en la dieta. Y eso solamente se soluciona con los colegios, con los comedores escolares, en todos los colegios, para donde estaban escolarizados los niños, aquellos que no se van de vacaciones. ¿Cuántas familias normales en Castilla y León se han ido de vacaciones con sus hijos el año pasado? ¿Cuántas se van a ir este año? Menos. Ha descendido en Castilla y León el año pasado de forma brutal el número de campamentos de verano organizados en las ciudades y poblaciones que no se han llevado a cabo por falta de niños. Pero, porque ahora hay que pagar gente no se pero perdón una cosa. Claro. Pero perdón una cosa. Y detrás de eso, esa medida se toma. Pero señor González, perdón una cosa. Ustedes se han movilizado después de la voz de alarma que lanza la Defensora del Pueblo. No. No, perdone. No, eso es para nada. La Defensora del Pueblo lo da a conocer con posterioridad a la presentación de la PNL. Perdone, hasta ese momento, aquí en Castilla y León, ningún partido político había pedido la apertura de los comedores escolares. Bien, la proposición no de ley se presenta antes de que salga el acuerdo de la Defensora del Pueblo. Yo he de decir que nosotros, no en Castilla y León, porque estábamos convencidos de que el acuerdo con la Junta de noviembre del año pasado estaba dando resultado. Nosotros no tenemos los datos que tiene la Junta. Los asistentes sociales, los técnicos de la Junta tiene los datos, nosotros no, y no podemos tener acceso a ellos. Y lo detectamos cuando nos llegan las quejas al finalizar el mes de mayo y se presenta al primer pleno que tenemos después de ello. Ni más ni menos, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y no obstante, yo quiero decir una cosa aquí, que yo estoy hablando con absoluta libertad, pero están las cámaras y deben saber los ciudadanos, que políticos, ciertamente, yo no renuncio a mi responsabilidad política. Soy político. Pero hay políticos que tienen mayoría absoluta, que tienen el gobierno de Castilla y León, que tienen recursos económicos, que tienen técnicos y que tienen capacidad de conocer la situación y hacen caso omiso. Porque esto que yo digo aquí hoy, de los problemas de falta de nutrición de niños y niñas en Castilla y León, lo vengo diciendo en diferentes plenos, durante el último año. Y algunos se han reído de mí. Yo no tengo ningún problema que se ríen de mí. Mi problema cuando se ríen de mí, porque planteo algo así, es que están riendo de la situación grave que se está pasando en algunas familias. A mí, como lo he dicho, sí, a mí me gustaría meter así en el debate la última denuncia que acaba de hacer Izquierda Unida respecto a Caja España Duero y la hicieron ustedes ayer junto con ecologistas. Ecologistas, perdone la expresión, pero a la vista de la denuncia que ustedes nos han pasado, a mí me parece un poco así como alguien ha matado a alguien, porque es que no tenemos soporte documental, desconocemos los términos en los que se ha realizado y cómo fueron suscritas, hay 3, pero podrían ser más, altos cargos. Estoy hablando de esa denuncia en la que ustedes dicen que hay altos cargos de Caja España Duero, que se firmaron un seguro por el cual se garantizaban 1 millón de euros de indemnización si les echaban, o algo así, ¿no? ¿Puede usted concretarla un poquito más? ¿Puede usted ir un poco más allá que Sí, puedo clarificar. Puedo clarificar. Para empezar clarificando, no es una denuncia, es una ampliación de denuncia. Bueno, bien. No, es que a mí me gusta mucho, a veces, no, es que a veces
A mí me pierde no el estar en la política, sino el haber sido docente hasta hace 2 años. Y me pierde el explicar en exceso, ¿no? Pero me gusta explicarlo. Es una petición de ampliación. Una petición de ampliación de una denuncia que voy a hacer historia. Yo presento en nombre de Izquierda Unida Castilla y León, creo que en noviembre del 2011. No sé, no recuerdo el día, noviembre de 2011. Con datos parecidos a estos. Datos parecidos a estos. La denuncia ahí está, pero nombres, apellidos, datos, y uno, cuando está en la representación política, o cualquier ciudadano que tiene dudas sobre la legalidad de decisiones, tiene la obligación de comunicarlo al fiscal. Entonces, yo lo hice en noviembre del 2011 como respuesta pues a una crítica que me hizo el presidente de Castilla y León en el Pleno, que me dijo, si tanto insiste, ¿por qué no va y lo denuncia? Y yo le dije, por supuesto, ¿viene usted conmigo? Y él dijo, yo voy con usted si lo denuncia. Yo fui y él no quiso venir, y eso que esperé durante bastantes días hasta que leyese lo que planteábamos de denuncia. Bien, y fui al fiscal, en nombre de Izquierda Unida de Castilla y León, y el fiscal, después de estudiar y dejar de estudiar, el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León decidió enviárselo al fiscal general del Estado. Y el fiscal general del Estado lo devuelve para que se investigue, porque había carne. Y el fiscal de León decide el año pasado, en junio, pasarlo al juzgado de instrucción número 5, porque había mucha carne. Y entonces nosotros ahora, con la misma carne que teníamos en noviembre del 2011, le pedimos ampliar la denuncia. Se lo pedimos, que lo investiguen. Nosotros no tenemos posibilidades de ir más allá de esa información, pero el juzgado de instrucción sí lo tiene. Si considera que no es suficiente, el juzgado de instrucción puede rechazar esta petición de ampliación y punto. ¿Pero ustedes tienen constancia de que se ha firmado esa póliza? Al menos con esas 3 personas de las que hablan. Tenemos informaciones que nos permiten... Quiero decir, porque es una denuncia suficientemente seria como para que ustedes no la hagan en etéreo. Si no, no la hubiésemos metido. Hemos podido ser engañados, todo el mundo puede ser engañado, pero lógicamente Izquierda Unida de Castilla y León no se mete a denunciar por denunciar. Eso debe quedar claro a ustedes en la mesa y a los que nos estén viendo en su casa. Para nada. Porque si fuese por ello, es decir, con un pequeño rumor, yo tendría que estar todos los días en los juzgados. Entonces los pequeños rumores no dan. Pero cuando resulta que es gasolina sobre gasolina, lo hace más creíble. Lo hace más creíble. ¿Que nos dice el juzgado de instrucción que no lo admite? Bueno. Pero ustedes no han presentado ninguna base documental, ¿la tienen? ¿O sencillamente le piden al juzgado que la busque él? En la ampliación de denuncia estás pidiendo que lo busque, que lo pida, que lo exija. ¿Pero ustedes la tienen? Que lo exija, no la tenemos. ¿Y en base, a qué denuncian? Tampoco teníamos... ¿En base a qué denuncian? Pues en base a que nos llega la información de que eso existe. Igual que nos habían llegado otras informaciones que luego resultaron ser reales y mucha más documentación que está. Hoy los abogados ecologistas en acción con posterioridad se persona en la causa cuando el fiscal lo pasa al juzgado de instrucción número 5 de León. Y entonces los 2 abogados son conocedores hoy que hay, dijeron a los medios de comunicación, hoy no, ayer, más de 40 cajas con documentación, que todavía no han podido sentarse porque, bien, da la impresión que está paralizado o han pedido más documentación. Ojalá Izquierda Unida Castilla y León esté equivocada. Yo siempre digo lo mismo, ojalá, porque entonces estaríamos diciendo que alguien nos ha intentado aprovechar de la responsabilidad que tiene en beneficio propio, en lugar de mirar por los ahorradores o mirar por sus trabajadores. Bien, bueno, pues como esto nos va a decidir, como usted dice, ya está en manos de la justicia,
Si partimos de 2011 y estamos en 2014 todavía sí, a ver qué va ocurriendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta quinta esquina de la temporada. Coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, José María González. Ha sido un placer y a disposición. Todas las semanas es complicado, pero no tengo ningún problema en volver en más ocasiones. Ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación que hacemos posible este programa. Felipe Ramos, su director de Diario de Castilla y León El Mundo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y muchísimas gracias, Goyo Castro, es Radio Castilla y León. Gracias y buen verano. Buen verano a todos, porque señores, nos despedimos. Primera temporada de La Quinta Esquina, ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden que los principales extractos y titulares que José María González ha dejado hoy en la 8 de Valladolid lo pueden leer mañana en las páginas de Diario de Castilla y León El Mundo. Y si lo quieren escuchar entero, desde las 12:15 en el 102.8 de la FM. Es Radio Castilla y León. Gracias y adiós. La universidad para mí fue una fase de transición muy agradable desde el